excelente tarde a todos los que nos escuchan y nos ven. Estamos en el programa Tu Bienestar. Esta ocasión con una excelente presencia del doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, especialista en pediatría y oncología pediátrica. Y después del corte volvemos y ya estaremos preguntando, se estará comentando de su rama y de su especialidad. Volvemos en un instante. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Nueve titanes luchando por la supremacía del mar. Mujeres y hombres izando velas. Velas Latinoamérica 2018. Dando vida a esos imponentes colosos, los grandes veleros de Iberoamérica. Saludando al mundo. ¿Quieres ver el alarde del poder de estos barcos? Ven y conócelos. Quintana Roo, del 21 al 23 de agosto. Veracruz, del 27 de agosto al 2 de septiembre. Velas Latinoamérica 2018. Bueno, como ya les comentaba, estamos hoy con el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, especialista en pediatría y oncología pediátrica. Muy buenas tardes, doctor. Un placer que estés aquí. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y es un placer estar aquí con ustedes y con tu audiencia. Sí, ahí te sigo por el Facebook, bueno, prácticamente es donde nos ubicamos. Ya enseguida que te invité al programa, enseguida al primer minuto me dijiste que sí, que encantado y aquí estamos y vamos a platicar algo que es a veces una especialidad un poco difícil, un poco triste, pero que tiene que haber alguien que la lleve para sacar esto adelante, ¿no? Sí, pero algo que es interesante mencionar es que es una especialidad muy rica. Como médico tienes un bagaje cultural médico muy rico y además en oncología pediátrica buena parte de los niños se salvan, se curan y salen adelante. Y en el momento en que el paciente no sale adelante o no va a salir adelante porque nos tardamos, el gremio médico o la familia se tardó en traer al paciente y no se puede salvar el niño, se pueden hacer muchas cosas y se puede hacer y darle una mejor calidad de vida durante el tiempo que quede de vida. Okay. Bueno, también mencionar que lo íbamos a hacer en exteriores y que hubo un problemita y por eso andamos ahorita medio apurados, pero ya estamos aquí. Y ahorita también me gustaría saber algo que les pregunto siempre casi es, bueno, primero, ¿por qué medicina? ¿Por qué la carrera? ¿Por qué medicina? Fue lo que yo siempre viví, fue lo que siempre yo viví en mi casa. Mis padres son médicos, mis abuelos, tanto el paterno como el materno fueron médicos. Incluso una de las razones por las cuales yo hice oncología pediátrica fue pensando en mi abuelo materno, que fue el doctor Miguel Dorantes Mesa, sí. que está el hospital, el CECAN, que es el Centro Estatal de Cancerología Miguel Dorantes Mesa, y mi abuelo en 1940-1945 tomó
tomó este nosocomio y lo transformó en ser uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica en el estudio de tuberculosis. Bueno, y luego también, ¿en dónde estudiaste la medicina? Yo durante toda mi vida quise ser médico y ahí hubo un cierto conflicto familiar y entonces me distraje un poco de la situación de la medicina y la forma en la que me convencieron fue irme a estudiar a México. Y entonces estudié ¿Y qué tal allá? ¿Tu estancia, tus estudios? ¿Qué tal? ¿Cómo? Pues es otro tu experiencia, mundo. Más bien. Es otro mundo, es otra experiencia. Pues aquí estabas en casa, estabas con un ambiente relativamente controlado y de repente te vas a México, que es un mundo, una ciudad enorme, impresionante, que tienes muchísimas cosas y entonces empiezas a vivir muchísimas cosas. Entonces, y en la cuestión de la medicina es otro abordaje completamente diferente. ¿Cuántos años fueron ahí de carrera? Fueron 4 años de carrera y el quinto de internado y el servicio. Y luego terminas tu carrera inmediatamente ya lo tenías decidido, como me cuentas, ¿no? Lo de hacer pediatría y lo de... Lo que pasa es que soy un poco inmaduro. Entonces el rollo con el adulto y decir, oiga señor, mire, hablar de usted, como que no se me da. Y bueno, para muestra un botón, y entonces yo tenía perfectamente claro que iba a ser pediatría. Y ya en la residencia, en la especialidad, definitivamente me enamoré de la oncología pediátrica y por ahí me fui. ¿Y la pediatría y oncología en dónde lo realizaste? En el Hospital Infantil Federico Gómez, en México. O sea, que estuviste mucho tiempo en Ciudad de México. Más o menos como 14 o 15 años. ¿Y luego cuando terminas la especialidad, al cuánto tiempo o inmediatamente vuelves aquí al puerto? Fíjate que sucedió una situación muy chistosa. Yo quería hacer trasplante de médula ósea, pero en algún momento dado cerraron el programa de trasplante en el hospital. Me quedé sin nada que hacer en México y dije, bueno, pues, ¿qué hago? Me avisaron que estaban buscando médicos aquí en Veracruz, incluso el doctor Raúl Espinosa habló conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá, conseguimos tu plaza aquí en el hospital, y fue en agosto del 2004 fue que llegué aquí a Veracruz y fue que empecé a trabajar primero en el Seguro Social y luego en el Hospital General de Veracruz. ¿Cuántos tiempo ya tienes en general? Ya tienes tiempo, ¿no? Bastante. Ya son 14 años. Bueno, y luego vamos a platicar también de la cuestión. De los casos son leucemias, y de estas la leucemia linfoblástica aguda. Y de ahí viene lo que serían los tumores sólidos, que sería tumor del sistema nervioso central, los tumores, la enfermedad de Hodgkin, los linfomas, y de ahí vienen una serie de tumores pequeños que son muy interesantes a mi punto de vista, como sería el tumor de Wilms, el retinoblastoma, el neuroblastoma y otros tumores varios. Luego esto muchas veces se pasa, ¿no? Llega a veces tarde, algunas veces no, es difícil, pero algo importante, algún síntoma o algo que sea importante, que haya que tener en cuenta en los niños, que a veces pues no... Mira, por parte de los padres. Aquí tú mencionabas en la presentación una cosa chistosa, que en cuanto tú me dijiste, oye, ¿quieres salir? Te dije sí, y no por el ego o por la vanagloria, simple y sencillamente para tratar de hacer difusión del diagnóstico temprano. Es súper importante hacer diagnóstico temprano en niños y en adultos, pero evidentemente mi área de competencia son los niños. Y entonces uno de los momentos más críticos de mi vida como médico lo pasé precisamente con una niña en el hospital infantil. Yo llegaba más o menos a las 5 de la mañana al hospital y en ese momento yo estaba en interconsultas y entonces tenía que revisar todos los pacientes del hospital. A las 7 era la clase y empezábamos las actividades, ¿no? Entonces yo saqué todos mis apuntes, saqué todos mis pacientes, vi la evolución de todos ellos sin problema. Después de la clase era el paso de visita y luego a la consulta. Y ahí en la consulta de repente empiezo a escuchar, oye, la niña del tumor, y la niña del tumor de urgencias, la niña del tumor de urgencias. Me habla mi jefe y me dice, oye,
¿qué pasó con la niña del tumor de urgencias? No, pues no la vi. ¿Cómo que no la vi? Ya sabes, ¿no? Me julepearon en ese momento. Y en cuanto termina la consulta, voy a ver a la niña de urgencias. Y cuando llego a urgencias me encuentro una pequeña de unos 2 años que protruía de su cara, de la órbita, un tumor de más o menos 25 centímetros de tamaño. Y entonces me enojé mucho. Me olvidé de lo que tenía que hacer y me enojé mucho. Y entonces me volteó a ver al papá, era diciembre, y el señor estaba, era un indígena, una persona indígena. A la hora de verlo lo observo con una guayabera roída por el trabajo de labranza, literalmente los pies rajados por la labranza, y me enojé mucho y dije, ¿cómo es posible que no le hayas prestado atención a tu hija? Y entonces saqué todas mis frustraciones de mucho tiempo y le dije al Señor. Y después de 5 minutos de estarle diciendo de cosas, me dijo, doctor, ¿le puedo enseñar una cosa? Dije, pues, ¿qué me vas a enseñar tú? Y entonces me enseñó un fajo de recetas, donde el Señor acudió cuando él decía que veía una lucecita en el ojo de la niña, y después fue con diferentes médicos y le ponían gotitas, colirios, le ponían pomadas, le ponían un antibiótico, y a final de cuentas... ¿Y cuánto tiempo llevaba así ya? Pues por lo menos llevaba como un año, año y medio, y tuvo que llegar hasta México a las 8 de la mañana llegó la niña, porque yo ya no la vi, y me enseñó mucho eso. Y por eso es que he decidido y tengo la consigna de tratar de hablar de oncología pediátrica en donde pueda y donde se pueda, y en el momento en que me inviten a algún lugar para hablar de oncología pediátrica, evidentemente. Y lo que comentas es importante, porque a lo mejor aquí no se trata de venir a dar una tesis doctoral de, a lo mejor es en qué tema, o sea, el tema ya, la cuestión es saber con quién acudir, y ya que el especialista ya lo que es el diagnóstico, el tratamiento, pues ya se verá ahí. Pero pues así la anécdota es más fácil de hacer conciencia. Sí, y la situación es esta. Los médicos en la cátedra, en el programa de medicina, en pediatría, no está la clase de oncología pediátrica. Y por ejemplo, en pediatría, la primer causa de muerte en niños de 5 a 19 años, la primera, son accidentes. ¿Qué puedes hacer ante un accidente? Los puedes prevenir, pero no es una enfermedad. No puedes ser diagnóstico pero por enfermedad, la segunda causa de muerte en niños de 5 a 19 años es precisamente el cáncer. Y entonces, si no hacemos diagnóstico temprano, entonces nos atrasamos. Ahorita, el día de antier, un amigo, el doctor Genaro Espejo, realizó una desarticulación en un niño con un tumor en el hombro, pero el tumor era impresionante, y además lo empezaron a ver en junio, y desde junio las primeras placas tenía ya muchos datos que sugerían lesión maligna, por ejemplo, el despegamiento del periósteo, una fractura en terreno patológico, y el médico no la envió en su momento, en el momento en que debía, ¿no? Y entre más nos atrasemos, más limitamos la sobrevida del niño. Es que eso es importante, no saber de todo, pero importante saber, que siempre he dicho, con quién enviar, sí, con quién analizar. Aquí la situación es que yo creo que se vale el no saber. Pero lo que no se vale es el no preguntar. Si no sé, pregunto. Y estamos trabajando en la jurisdicción sanitaria y con el doctor Fernando Pérez Ramos, con su equipo de trabajo, y evidentemente en el hospital regional, para tratar de canalizar todas estas pequeñas grandes dudas al hospital para revisar pacientes. Por ejemplo, desde el año pasado estamos haciendo una
práctica donde vamos a los centros de salud a explicarles cómo usar el oftalmoscopio y cómo revisar a un niño para búsqueda del retinoblastoma, que es muy sencillo, es bien fácil y es bien bonito. En un principio se pensó que esto era una locura y se pensó que no iba a funcionar. Pues las personas que dijeron que era una locura y que no iba a funcionar, bueno, les tengo una noticia: llevamos 9 niños que han sido referidos al hospital por una leucocoria, por un probable retinoblastoma, y afortunadamente no hemos tenido retinoblastomas, pero llevamos por lo menos 3 desprendimientos de retinas y 6 cataratas congénitas. Y entonces el niño del hospital sale con diagnóstico y con cita en México para poderle dar su tratamiento. Y esto a mí se me hace padrísimo. Sí, porque muchas veces se hace mal el diagnóstico ya, un mal diagnóstico y va a llevar un mal tratamiento. Sí, sí, sí. Una cuestión. Y bueno, vamos a empezar. Aquí me comentaba, ¿no?, de los de las leucemias. Vamos a platicar un poquito de eso. Mira, el médico, cuando nosotros estudiamos medicina, estudiamos una cosa que se llama el cuadro clínico y sabemos la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede con una leucemia? ¿Qué es lo que sucede con un linfoma? Que no siguen la historia natural de la enfermedad, de las cosas que normalmente pensamos. El niño con leucemia empieza con fiebre, con palidez, con ataque al estado general, y muchas veces pensamos que es algún proceso infeccioso. El proceso infeccioso con antibiótico debe ser resuelto en las primeras 72 horas, chance una semana. Y entonces yo lo que le digo a mis alumnos en el hospital y en las escuelas en las que he estado es que la primer consulta es muy importante para el paciente, ¿no? Porque el paciente tiene miedo, tiene una situación y entonces acude al médico y entonces se expone ante muchas cosas, incluso se desnuda ante el médico para ver qué es lo que está sucediendo. Pero la segunda consulta de control es mucho más importante para el médico, para saber si es que no han dado el diagnóstico, el tratamiento fue el adecuado. Y si el paciente persiste con fiebre, hay que ver qué es lo que está pasando. Los pacientes con leucemia también se llegan a presentar con datos de sangrado, pueden llegar a presentar petequias, pueden llegar a presentar sangrado en la nariz, en la boca. Lo que más miedo nos da es precisamente que sangre en la cabeza y que sea un sangrado trágico, ¿no? Pero básicamente lo que suelen tener los niños con leucemia es fiebre que no se controla con antibióticos, es ganglios, es el crecimiento del hígado y del vaso, y son sangrados básicamente. Y luego, ¿qué pues también, bueno, viene la cuestión médica también, qué posibilidades o esto llega a pasar que a lo mejor hace lo del dengue, ahorita no está muy, pero sí hubo una época años atrás que el dengue fue como que y luego a veces me daba la percepción de que muchas veces metían estos padecimientos como que a la fiebre y tal, dengue, todo el mundo dengue, y se iban ahí PTIs, incluso alguna leucemia, que alguna vez yo llegué a verlo. De hecho, en el hospital normalmente, aunque no se entere mi jefe, normalmente pasamos a ver las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, las pasamos a ver porque ya ha sucedido que de repente dicen, no, esto es una púrpura, le ponen esteroide y entonces se complica todo. Porque no es una púrpura, sino es una leucemia. Y los dengues también, solemos estar pendientes de los dengues y volvemos otra vez a la evolución. La evolución del... Tú decías, ¿no?, de que si ya lleva, un dengue no te va a durar un mes. No. Entonces ya tienes que buscar otra. Así es, un paciente que tiene una fiebre de larga evolución, debes de buscar, unas enfermedades infecciosas medias extrañas. Padres que igual que les digan, no, proceso viral o tal, lo que tú quieras, ya, que estén pendientes y que, bueno, tal, pues buscarle notas por otro lado y aquella fiebre que tiene que ser algo, ¿no? Aquella fiebre que no responde a tratamiento inicialmente, hay que sospechar que hay algo más allá de esto. Sí, aunque no lo sea, no que curarse en salud, sino si ya está. Sí. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con el doctor Miguel Sergio Durantes,
Gómez Dorantes. Sí, no y te volvemos. preocupes, no pasa nada. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, estamos con el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, es especialista en pediatría y oncología pediátrica. Ya estamos tocando varios temas y ahora, bueno, vamos con algo también que nos comentabas al principio del programa, que era frecuente, los tumores de sistema nervioso central, que también las características que hay que estar pendiente, la importancia de esto. Fíjate que los tumores del sistema nervioso central son un grupo de tumores bien especiales y que la verdad es que son un reto para el médico de primer contacto, para el pediatra y para el oncólogo pediatra. No todos los tumores del sistema nervioso central son malignos, pero por la situación, por la ubicación, por la parte que está afectando, se vuelven muy complejos en el tratamiento. Voy a decir una tontería, un tumor que me sale en el dedo y es un tumor benigno, por muy mal que evolucione, lo que me puede pasar peor es que yo pierda el dedo. Entonces se amputa el dedo y se acabó el problema. Pero la situación cambia cuando este tumor benigno crece en el tallo cerebral o crece en el cerebro, definitivamente, y entonces tenemos una serie de problemas precisamente para dar el tratamiento y para dar una adecuada atención y hacer el diagnóstico temprano. Aquí lo más importante que me gustaría hacer mención es que en el Hospital General tenemos un
equipo de trabajo que se ha ido formando incluso por azares del destino con gente que ha producido el mismo hospital. Y está, por ejemplo, ahí el doctor Aníbal Fuentes, que lo conocí de interno, lo conocí de residente y ahora somos compañeros de trabajo. Él es neurocirujano pediatra y él es el que está ahorita haciendo un cambio en el paradigma en el tratamiento de los pacientes. ¿Cómo se presenta un paciente con un tumor del sistema nervioso central? El dato pivote y el dato más importante es la cefalea. La cefalea va a ser una cefalea que se va a presentar principalmente en la mañana y que despierta al niño. Normalmente las cefaleas tensionales, la migraña, todos se presentan en la tarde o en la noche, en la tarde-noche. ¿Qué es lo que sucede? Tienes una situación estresante, tienes una situación que genera contractura muscular de los grupos musculares, por ejemplo los maceteros o los cervicales, y entonces hay una contracción y la cefalea tensional se presenta más o menos en ese sentido. Y en el niño con un tumor del sistema nervioso central se presenta la cefalea matutina. ¿Por qué? Porque hay una redistribución de flujos y es cuando alcanza la presión intracraneal su pico. Sube mucho la presión intracraneal cuando el paciente se acuesta y se despierta con cefalea, con dolor, y además empieza a vomitar. Y sería una cefalea que no cede con analgésicos. En un principio cede con que el niño se levanta. A la hora que el niño se levanta, disminuye la presión dentro del cerebro, porque cambia todo el flujo, la presión hidrostática del cerebro, y puede ser que se mejore. Al principio es una cefalea crónica, no es una cefalea aguda. No vayan a pensar que hoy se despertó el niño con cefalea y entonces hay un problema. Pero es una cefalea crónica, es una cefalea que es persistente. Puede ser que le duela 1 o 2 días, lo deje descansar una semana, pero va a estar persistentemente ahí la cefalea. Ya en la exploración física, cuando de repente en el consultorio nosotros empezamos a revisar al niño y encontramos una exploración física neurológica anormal, ya sea que tenga nistagmo, ya sea que camine hacia un solo lado, o que a la hora que camine como borrachito hacia un lado, o que tenga una cosa que se llama marcha táxica, que abren la base de sustentación y caminan como borrachitos, o que de repente se vuelva medio torpe. Hay una situación bien interesante, es que los niños pequeños, lo que va a suceder es que, por ejemplo, el niño que ya estaba empezando a caminar, que empieza a deambular, de repente se vuelve a sentar, ¿sí? Y entonces a la hora que se vuelve a sentar, eso es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención. Y otro dato importante es el empuñamiento del pulgar. Cuando nacen, todos los niños nacen con el pulgar así, se oculta. Y más o menos a los 4 o 6 meses el pulgar sale. Pero si un niño de 1 año empuña el pulgar, aguas, estamos ante una situación delicada. Okay. Sí, es para que los papás estén... Sí. Porque hay papás que pasan de todo, pero hay papás que sí que están al oro, a veces exagerado, pero más vale de más a que se les pase. Yo siempre les he dicho a las señoras que prefiero que estén ahí dando lata todo el tiempo, a que no se den cuenta de algo y suceda algo más feo. Ok, perfecto. Ahora, podríamos hablar algo ahorita también de la frecuencia y qué tipo a lo mejor también de linfomas es lo que más llegas a ver aquí en Veracruz. Ahorita en el hospital estamos, me parece que nada más tenemos ahorita un linfoma de Burkitt y tenemos por lo menos de entre 2 y 4 niños con una enfermedad de Hodgkin. Esta enfermedad de Hodgkin es un tumor muy especial porque es un tumor clave, por así decirlo. Tiene muchos datos que son claves. El primero es que presentan fiebre
La fiebre puede ser en la tarde, en la noche, puede ser entre 38, o sea, no es una fiebre muy alta, pero es una fiebre persistente. Y además, evidentemente van a tener un crecimiento ganglionar. Este crecimiento va a ser duro, no va a ser móvil, no va a doler. Esto es algo bien interesante porque es una situación que normalmente acuden los papás a la consulta y muchos doctores refieren a sus pacientes porque le sienten un ganglio. Los ganglios tienen que ser más de 2 centímetros, el tamaño tiene que ser más de 2 centímetros. Si parece una lenteja, si parece como un frijolito, probablemente no sea nada, habrá que vigilarlo. Y algo bien importante, si el ganglio duele a la hora de tocarlo, eso es un muy buen dato de que no es cáncer. El ganglio inflamatorio normalmente duele. Problema es cuando el ganglio no está doliendo y el ganglio es pétreo, es duro, parece como si fuera de estas pelotitas que rebotan mucho. Y algo especial es que en esta situación los pacientes pueden llegar a tener pérdida de peso. Es el único cáncer, la única situación oncológica que pierden peso desde el principio de la enfermedad. En un principio, cuando yo estudié medicina, decían que si perdía peso tenías que pensar en cáncer. Y entonces, para que un paciente con cáncer pierda peso, se tarda mucho y estamos hablando de una cosa que se llama caquexia por cáncer y te habla de una situación muy avanzada. En este caso, el paciente pierde peso muy rápido. En las primeras semanas empieza a perder peso. Ok, sí. Y luego también la cuestión de, bueno, la interacción que tienen también ustedes, a lo mejor con el hematólogo, o con el oncólogo, o con el neurólogo. Mira, aquí lo más importante yo creo es que en el Hospital General y en toda la red de hospitales certificados y acreditados por el Seguro Popular para el manejo de pacientes oncológicos, tenemos una muy buena comunicación y estamos trabajando o intentamos trabajar como equipo. El niño que el doctor Genaro Espejo acaba de operar es un niño que llegó al SECAN y mi amigo Pepe Loaesa me habló y me dijo: oye, mira, Sergio, tengo un niño que tiene un condrosarcoma, fíjate, mándalo. No, mira, es que fíjate que le falta, mándalo. No, fíjate, es que necesito que... A ver, ¿qué necesitas? No, pues que lo operen. Pues entonces mándalo. No hay que hacer más burocrático esto, mándalo y vemos qué onda. Y ya hablando con Genaro, también hablaron con él y ya se había puesto todo a pedir de boca para que se operara este chico. El martes se operó el chavo y le fue bastante bien. Okay. Entonces, aquí lo importante es que se ha generado un grupo de trabajo que son gente consciente, que les interesa este tipo de pacientes. Por ejemplo, las enfermeras están súper involucradas en el manejo del paciente, porque digo, el médico en algún momento dado pone las indicaciones, hace el diagnóstico, le pide estudios y se va. Y las personas que están a cargo de los pacientes, las personas que realmente cuidan a los pacientes en el hospital, son las enfermeras. Sí, y más aquí que son niños y que aparte tienen una enfermedad. Sí. Pues. Y por ejemplo, hay muchos pacientes o hay muchos medicamentos que son quimioterápicos que pueden lastimar las venas de los niños y pueden generar verdaderas quemaduras si es que no se tiene el cuidado para pasar el medicamento. Y aquí afortunadamente se ha hecho un grupo de trabajo bastante interesante, bastante competente y estamos dando la batalla al frente con todos ellos, ¿no? Y es evidente que tenemos un grupo de trabajo médico, paramédico. Por ejemplo, las psicólogas que están ahí con nosotros están al pendiente de los niños al momento en que se hace el diagnóstico, al momento que se da la recaída, al momento en que no están saliendo las cosas bien, pero también al momento que están saliendo las cosas bien. Ahí tenemos al grupo de psicología con Alina que está al pendiente de todos los chavos. Y entonces
tratamos de hacer un abordaje integral o lo más integral que podemos, dadas las situaciones y las condiciones de los hospitales. Sí, porque hablaríamos que cuando tienes el diagnóstico, comienzas un tratamiento que vaya a ser efectivo, como que se está comenzando, ¿no? Sí. No has hecho, o sea, lo que viene es todo lo que conlleva después, tanto, bueno, platicamos el tema también padres, el tema médico, el tema, bueno, en general todo lo que rodea en el hospital, sí, es la, incluso la salud. Por ejemplo, lo tengo que decir porque digo, es una forma de agradecer y es una forma de... hay dos cosas que me gustaría mencionar aquí. La primera es... tú lo que tú quieras decir, adelante. No, porque entonces no. Lo primero sería agradecerle públicamente al doctor Fernando Pérez Ramos y a su grupo de trabajo, a la trabajadora social Susanita, que por ejemplo, oye, fulanito no está viniendo. Entonces la trabajadora social va y habla a la comunidad y trata de rastrear. Es frecuente que a lo mejor tengan un tratamiento y el niño no acuda porque los padres no desgraciadamente más o menos ¿sí? El 30%, puede llegar a ser hasta el 30% de los niños que decidan no seguir el tratamiento. Es un número muy alto. ¿Y esto sería más por desidia o por cuestión económica de que no se pueden trasladar para acá? ¿O? Mira, te voy a poner el caso de un chico que hoy en la noche espero que salga al Distrito Federal. Es un niño que se capturó o que enviaron al hospital con el diagnóstico de una leucocoria, la telita está en el ojo, ¿no? Que fue gracias a la capacitación que se dio en los centros de salud con el doctor Fernando. Y entonces llega al hospital y a la hora de hacer la valoración, yo le veo que tiene una telita en el ojo, no se ve un reflejo, no se ve el reflejo del fondo de ojo, y entonces pido apoyo. Le tomo una tomografía de cráneo y órbita, pero no noto calcificaciones. Ante esta situación le pido de favor a una gran amiga que es Carolina Camacho, que no trabaja en el hospital. Le dije, oye Caro, ¿me puedes hacer favor de ver a este niño? Me dijo, sí, con todo gusto. ¿Ella qué es? Ella es oftalmóloga pediatra. Y entonces lo revisó en su consultorio privado, me dedicó más o menos como 1 hora para revisar al pobre gordo. Se le dilató la pupila, estuvimos ahí tratando de revisarlo. Me dijo, ¿sabes qué? No me queda claro si esto es un retinoblastoma. Tiene un desprendimiento de retina, pero no me queda claro que es un retinoblastoma. Y entonces lo platicamos y llegamos a la conclusión de que lo íbamos a mandar a México. Entonces nos dimos a la tarea de hablar con el doctor Marco Ramírez y hablamos con él, nos dijo adelante, lo acepto, yo lo reviso. ¿Y ahora cómo se va? ¿Cómo le hacemos para que se vaya? Entonces hablé con la señora Cruz, una voluntaria que se parte el alma con nosotros ahí en el hospital. Hablé con ella y le dije, Cruz, tengo esta situación, este niño tiene que ir a México y para empezar no tiene dinero para ir. Y para continuar, la señora nunca ha ido a México y se va a perder. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues la señora Cruz se comprometió a conseguir el dinero del camión y del regreso e hizo el compromiso de que la iba a llevar ella personalmente, dedicándole todo un día a llevarla al hospital infantil, que lo revise el doctor Marco, y ya dependiendo de lo que se vea con el doctor va a regresar acá y entonces vamos a tener el diagnóstico completo, nada más que aquí se le dé el tratamiento quirúrgico o lo que se necesite para este chavo, ¿no? Y entonces realmente es una muestra de las cosas que se hacen en el hospital con, sin y a pesar de las cosas que tenemos. Sí, porque también hace rato mencionabas algo, la palabra burocracia. ¿Qué tal son las facilidades para todo esto? O a veces hay cuestiones que podrían ser o que deberían ser por protocolo ya, y a lo mejor la hacen cansado. Mira, te voy a poner la situación como pues, algo que tú no conoces o que no te pasó. Eso que dices, oye, el día de hoy la transmisión la vamos a hacer en tal lado. Llegamos al lugar donde iba a ser la transmisión y ¿qué crees? No se puede hacer. ¿Y qué hacemos? Pues retáchate para allá. Y entonces
Así sucede con la burocracia. Por ejemplo, yo llevo 2 años que me pasaron al turno vespertino, y la chica que atiende el teléfono y que recibe las referencias y que programa la consulta, hace un par de semanas me dijo: ay, doctor, ¿ya le puedo citar pacientes en la tarde? Y dices tú, ¿cómo? Si se supone que hace 2 años yo estoy en la tarde, ¿por qué no me has citado pacientes? Entonces, aquí lo chistoso es que, por ejemplo, el hospital te puede negar, puede negar la atención, porque a lo mejor le tocó a la secretaria que acaba de llegar y no sabe que hay oncología pediátrica. Y Vamos a una pausa porque creo que esto tiene más tema, y ahorita volvemos con el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, especialista en pediatría y oncología pediátrica. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Para que nos acaban de sintonizar, que nos estén viendo o escuchando, con el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, especialista en pediatría y oncología pediátrica. Bueno, estamos hablando de la cuestión burocrática, ¿no? Que no te ponían pacientes en la tarde y tú ya llevabas 2 meses ahí. No, 2 años. 2 años. Ya 2 años. Pero mira, aquí falta de comunicación, falta de... ¿Qué pasa? Que a veces... Son cuestiones inherentes al hospital. El hospital es un mundo. Son, no sé, como 3,000, 4,000 trabajadores los que estamos ahí, y es... bueno, yo hice el internado en el Hospital General, pero todavía no existía ni la parte privada, ni el hospital que está ni la torre pediátrica. Así es. Sí, no, pero locura, pero mira, es que esto es... son situaciones que se dan en todos los hospitales. Sobre todo cuando no hay una buena comunicación. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita con el doctor Cerecedo y con el doctor y con el licenciado Zamora, estamos trabajando de la mano y estamos teniendo una buena comunicación y estamos haciendo... Y también con el doctor Cañas, ahí está. Así es. Que también lo conozco, que también es un excelente médico, sí, muy profesional, y que está de director, ¿no? Y del hospital. Así es. Y bueno, ahí en el hospital estamos tratando de hacer, como te decía, el manejo integral del paciente oncológico,
y estamos tratando de ver que tengan todas las aristas cubiertas, por así decirlo. Estamos trabajando con el personal de nutrición, estamos trabajando con el área quirúrgica, por ejemplo con Genaro Espejo, que está especializado en viendo tumores de hueso, y con Aníbal Fuentes, que está viendo los tumores del sistema nervioso central, y con el grupo de cirugía pediátrica para los tumores abdominales, ¿no? Y entonces hemos hecho ahí un buen equipo y estamos dando la batalla. Luego, bueno, te llega un paciente, temprano, haces tú el diagnóstico, y luego de ahí también qué tanta facilidad hay para pasar al tratamiento, porque luego también hay de todo, ¿no? Cuestiones baratas y cuestiones que son caras. Lo que siempre me ha gustado de la oncología pediátrica es que tú puedes utilizar para hacer el diagnóstico una simple biometría hemática, o lo puedes ir complicando muchísimo hasta llegar a hacer inmunohistoquímica, inmunofenotipo, resonancia magnética, y entonces tienes un bagaje cultural un poco más amplio. Las cuestiones en el hospital, es evidente que es un hospital de la Secretaría de Salud y que pues, en el sexenio anterior nos dejaron medios desprotegidos, y ahorita lo que se está haciendo es que se están solventando con el servicio de subrogados los estudios diagnósticos de los pacientes. Entonces, un paciente que llega al Hospital General y que tiene ya de facto el seguro popular por la sospecha de cáncer, se le da toda la atención, se le brinda todos los estudios. A lo mejor no es tan rápido como nosotros quisiéramos, a lo mejor no es como en un hospital privado, que en un solo día puedes hacer tomografía, resonancia, ultrasonido, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos haciendo los estudios y se van completando los estudios y tratamos de hacer un abordaje completo al paciente. Y no tiene mucho que ver el médico, como también, bueno, con gente que ya ha venido aquí, que a lo mejor hay hospitales que hay partes que a lo mejor se están cayendo y hay partes que funcionan muy bien. Yo creo que aquí también tiene que ver el médico, en tu caso, que es el que va a abogar, ¿no? Y a pedir, y ahí está la cuestión, que yo veo que amigos míos que también, que están por ejemplo en el ISSSTE, en otros hospitales, y que en lo que trabajan, lo que le corresponde a ellos, pues tienen todo. Fíjate que en esto tienes toda la razón, y yo creo que por lo menos en el área de oncología pediátrica el equipo que se ha hecho es un equipo que le echa todas las ganas al paciente. De repente tenemos hoy alguna serie de problemillas, digo, como en todos lados, pero yo creo que el equipo de trabajo del Servicio de Oncología Pediátrica está dando bien la batalla y estamos al pendiente de los chavos. Incluso yo salí de vacaciones y el último día que yo estuve en el hospital llegó un niño con un tumor en la mandíbula, se le hizo inmunohistoquímica, se le hizo resonancia, se le hizo tomografía, pero el problema que tuvimos es que los papás son testigos de Jehová, y entonces ellos no permiten las transfusiones, sí. Y este chavo tenía bajas las plaquetas y ponía en riesgo la vida del muchacho. Incluso se comentó el caso con el comité de bioética del hospital, se hizo una sesión para ver qué era lo que se iba a poder hacer. Incluso fue su procuradora, fue el DIF, fue la procuradora para la defensa de los niños al hospital, vieron al paciente, estuvieron analizando el caso, y desgraciadamente el martes en la noche el niño empezó a sangrar de la boca y no tenía plaquetas y no autorizaron las plaquetas, y al final de cuentas el muchacho falleció porque no se le pudo hacer mayor cosa. Incluso acaba de salir de la Suprema Corte de Justicia, el martes acaba de salir un documento que está bellísimo, porque en México llegó una paciente con leucemia y ante la urgencia le pusieron sangre, le pusieron plaquetas, la sacaron adelante y era testigo de Jehová.
Y entonces los papás hicieron todo hicieron rollo, una cuestión legal para demandar a los médicos y para demandar al hospital. Poco locura, ¿no? Cada quien con su cada cual, pero en el dictamen que saca la Suprema Corte de Justicia dice que los hospitales y los médicos estamos protegidos para poder realizar ese tipo de acciones, y lo primero es la vida del paciente. Aquí, por una serie de situaciones, el niño empezó a sangrar en la noche y a final de cuentas los papás se negaron rotundamente, y por ejemplo Marisol, que le tocó el fallecimiento de este chico, pues también le dolió. O sea, estuvo por lo menos con él 3 semanas al pendiente y tratando, y todos los días viéndolo, y todos los días tratando de convencer a los papás de que acepten la donación que acepten la transfusión de sangre, y a final de cuentas el niño falleció, y evidentemente siempre generas un lazo. Es un dilema, y a veces a lo mejor ya, no sé si a lo mejor una situación que digas, bueno, pues mira, prefiero igual tirarme la bronca legal, pero saco al niño, y dices, bueno, aquí con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia tenemos ahorita el respaldo como para decir, puedo hacer esto y adelante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo en el hospital, niños recién nacidos que llegaban muy graves, se les hacía la transfusión o se les hacía la exsanguino-transfusión por la urgencia, y de repente los papás los abandonaban a los niños. O sea que también una parte, un porcentaje de poco que me decías que el fracaso que haya también va a ser por agentes externos que pudieron haberse curado y tener a lo mejor un porcentaje todavía más del que tú me comentabas hace rato, de una remisión, porque también hay cáncer, tú lo sabes, que mejor que luego la gente no sabe que si no estoy curado. De hecho, eso ahí está, en remisión, hay que seguirlo vigilando, pero pues de hecho una de las cosas que no sabe de la oncología pediátrica es que la mayor parte de los niños se curan. El retinoblastoma, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente no se mueren. O sea, el 98% de los casos con retinoblastoma se curan en Estados Unidos. Y aquí nos cuesta mucho trabajo hacer el diagnóstico y dar el tratamiento. ¿Por qué? Pues por las condiciones inherentes a nuestro estado y a nuestro país y a la idiosincrasia y todo lo demás, ¿no? Y luego también ahora que estaba yo escuchando, no sé en qué lugar aquí de Veracruz, que el agua y que tal, entonces, o el otro día subí algo también de Monsanto ahí. Sí. Todo esto también influye, ¿no? La comida, ya lo he mencionado, el agua, el aire, todo, como que hay factores, tanto como la obesidad también para el cáncer. ¿Tú notas que ha subido el porcentaje en cuestión del cáncer infantil? A lo mejor cuando tú empezaste a hacer la residencia y todo, ¿a años después ya? ¿O es el mismo? Según tengo entendido, más o menos es la misma incidencia y la misma prevalencia. Lo que sí es que estamos muy al pendiente y estamos expuestos a una serie de agentes químicos que nosotros ni siquiera conocemos y no sabemos que están ahí. Incluso ahí en el Raidolito dice, ¿no? Que no se le ponga a los niños, y la mamá va y se le pone día y noche. Ahorita, por ejemplo, en noticiero sacaron un noticiero nacional que en unos cereales venía un pesticida que genera cáncer, y los cereales son para niños, y entonces, oye, ¿cómo es posible que esta gente esté haciendo esto? Y no creo que sea por buena onda o porque no sepan, simple y sencillamente. Mucha gente dirá, no, pues es una locura, es una película, pero no, eso está ahí, pasa, y es una realidad desde hace muchos años. No, y de hecho, por ejemplo, está ya comprobado que la industria tabacalera le ponía ciertos aditivos para que se hiciera una adicción química y que fuese mucho más difícil dejar el hábito del tabaco. Y está comprobado, en los 80s hubo una batalla legal impresionante y desgraciadamente seguimos con eso. Aquí lo importante yo creo que sería que
el paciente que acude a tiempo tiene un porcentaje de posibilidades de salir adelante y más adelante hacer una vida normal, no sé, estudiar, y creo que eso ahí sería lo más importante, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, Mira, vamos a un corte, porque ahorita a lo mejor te vamos a extender, y ya con más calma ahorita nos platicas. Volvemos con el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, especialista en pediatría y pediatría oncológica. Con todo gusto. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Sergio Miguel Gómez Dorantes, especialista en pediatría y pediatría oncológica. Bueno, ahora lo que me gustaría comentar, también el aspecto humano, ¿no? El aspecto que conlleva, no solamente es diagnosticar y te pongo el tratamiento, sino la cuestión de médico, de enfermería, de todo lo que, los padres, toda esta cuestión, y también la labor que haces tú, ¿no? De la cuestión de los payasos y el tema este. Mira, me queda perfectamente claro que cuando un niño se enferma de cáncer, no solamente se enferma el niño, sino que hay una serie de cambios alrededor en toda la familia. Hay veces que la familia se une, hay veces que la familia se separa, hay veces que el papá se tiene que quedar para cuidar a los hijos o alguno de los hijos que quedan atrás. Es evidente el cambio que hay en la dinámica familiar. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que este cambio no sea tan abrupto, no sea tan violento, o por lo menos que tenga el soporte psicológico, psicoterapéutico en el hospital con el apoyo de Alina, que es paidopsicooncóloga, que eso está padrísimo. Y otra de las cosas que yo estoy muy ilusionado y me gusta mucho es, por ejemplo, el hecho de que se les dé dinámicas a los estudiantes de medicina para que vayan al hospital desde otro punto de vista. Normalmente al médico se le enseña cómo comportarse como médico, ¿no? Y entonces la distancia médico-paciente en ciertos casos puede ser tan distante que no te pongas en el lugar de tu paciente. No quiere decir que si tienes un paciente con apendicitis, que te duele el apéndice y que esté pasando esto,
pero sí que te pongas a pensar que el paciente tiene una dinámica familiar, que con un diagnóstico tan difícil como el cáncer, toda su dinámica familiar va a cambiar. Entonces, desde hace unos 12 años empezamos a trabajar con un grupo de muchachos que hacían payasadas, y entonces se formó un grupo que se llamó Doctor Payaso, y este grupo persiste en el hospital. A lo mejor yo ya no estoy muy de lleno con ellos, porque ellos ya han agarrado su propio impulso, ya han agarrado su propia dinámica, pero aquí lo padre es que son chavos que son estudiantes de medicina o que tienen alguna vinculación con medicina y van al hospital, y entonces ven otro aspecto que no se enseña en la carrera de medicina, o que no se enseña en muchas carreras, que es precisamente el trato humano a la persona, ¿no? Y al paciente, y además tratar de estar al pendiente de sus necesidades. ¿Y ahí qué es lo que realizan? Para que también la gente sepa un poquito de... Lo que se trata de hacer es tratar de sacar al niño, ellos, algún tipo de dinámica tratar de sacar al niño por lo menos 5, 10, 20 minutos, 1 hora de la hospitalitis que tiene. Cuando estás en el hospital, pues tienes la visión de las 4 paredes y se acabó, y de repente el niño de enfrente llora, y de repente, ¿y a dónde vas a trabajar o a dónde vas a ir a caminar? Pues al pasillo. Y entonces yo sí creo que se ponen en adultos mayores, pueden incluso caer en demencia. Hasta un 40% de los pacientes pueden llegar a caer en demencia, de los adultos. En niños empiezan a tener problemas para comer, empiezan a tener problemas para dormir. Es evidente que de repente empiezan a tratar mal a las mamás, porque alguien debe tener la culpa, ¿no? Y entonces lo que hacen ellos es que vienen por lo menos 1 vez al mes, y esto lo está haciendo Jesse O'Connor. Es un chavo que nació él en Nueva Zelanda, y por azares del destino llegó aquí a Veracruz, y por azares del destino lo conocí, y lo conocí cuando él tenía 15 años, y ahorita ya es todo un caballero, hombre, casado, toda la cosa, y es un gran maestro en las artes obscuras de la payasología. Pero es chistosísimo, con el hecho de que tú te pongas a hacer burbujas de jabón con los niños, con eso ellos son felices, y con eso ellos empiezan a pensar en otras cosas, y empiezan a tener otras actividades, y empiezan a tener salen de esas 4 paredes, y se transportan. Para eso, para jugar, y así de por sí a veces en la escuela es aburrido, sí. ¿Qué tal? Ahora enfermo, pues peor. Sí, y luego estos chavos llegan, pues evidentemente el doctor, el aspecto que tiene es la bata blanca, por favor, no me la toques, no me la manches, no me la arrugues, y llegan estos doctores disfrazados de payasos, o estos payasos doctores, o doctores haciendo payasadas, y entonces se rompe el mito ese de que no toques mi bata, porque para empezar traen juguetes, traen manchas, traen pegostres en las batas, y es tratar de transportar al niño mentalmente fuera del hospital, y tratar de hacer un ratito de ridiculeces y de sacarles una sonrisa a los niños, y con esto ellos están mucho más tranquilos. Sí, a lo mejor hay cosas como esta que en otros países ya son la regla o el día a día, pero a lo mejor aquí te cuesta más trabajo, ¿no? También sí, que la gente lo entienda, y empezando por el ambiente médico, ya no por los papás ni por la gente, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa que es súper importante es que, cuando estábamos en el Hospital General, en el edificio viejo, por ejemplo, los chicos del acuario iban 1 vez a la semana a platicar con los niños, y les llevaban actividades y les llevaban peces. Teníamos ahí una pecera muy grande, y ahí se daban clases, se daban pláticas acerca del cuidado del mar, de los peces y de todo esto. Entonces era básicamente tratar de sacar al niño de su rutina diaria. Y ahorita también tienes un curso, ¿no?, que vi por ahí de payaso. La idea es que sí, ahorita está trabajando Doctor Payaso, y ahí se me olvidó ahorita, es una cosa de risas,
y se va a hacer ahorita pronto la capacitación, creo que es la próxima semana. Sí, yo lo compartí de tu Face, ya luego lo seguimos compartiendo, y bueno, también para tus datos. Ahí en el Hospital General estoy básicamente en la tarde, pero tenemos servicio las 24 horas en el Hospital Regional, y en la consulta privada estoy en el CDI, en el Centro de Diagnóstico Integral, ahí cerca de Marigalante, ahí cerca del SAT, y el teléfono es 202-1250. Ok, perfecto. Y bueno, ¿alguna cosa que creas que sea importante en esto? Mira, ahorita ya con tu experiencia. Ahorita una cosa que estamos viendo es los pacientes que sobreviven. En México se están haciendo clínicas de pacientes que han sobrevivido y que evidentemente también requieren un cierto apoyo. Incluso estamos viendo la posibilidad de hacer un viaje especial de niños del ISSSTE del 20 de noviembre aquí a Veracruz, pacientes que han sido amputados, para ver si es que en un momento dado los podemos llevar primero a que conozcan Veracruz, a Zempoala, y posteriormente la locura máxima es ver si es que podemos hacer una inmersión en la isla de sacrificios, para que vean otro tipo de cosas y vean que para ellos el límite es el cielo. O sea, no hay que se límites. puede, ¿no? Que se puede y que se pueden hacer las cosas. Entonces, ese es el proyecto que tenemos a futuro, y sobre eso andamos. Y básicamente ya, por ejemplo, un niño en general que ya está en remisión, ¿cuánto sería el seguimiento así todavía pegadito? Un paciente que tuvo cáncer es un paciente que debe tener revisiones por lo menos una vez al año. Eso mínimo, no lo podemos evitar. El paciente, por ejemplo, un paciente con leucemia que hoy se da de alta y se dice ya terminó tu tratamiento, el primer año lo estamos siguiendo mensualmente, el segundo año lo estamos viendo cada 2 meses, el tercer año, y vamos espaciando el tiempo. Normalmente nos quedamos en 3 meses porque puede haber recaídas tardías, y posterior a los 5 años se considera que el paciente está curado en leucemias. ¿Y de una remisión qué es lo que más llega a recaer así ya tiempo después? Desgraciadamente las leucemias. Ahorita el coco del oncólogo y del hematólogo pediatra son las leucemias. Sí. Y la cuestión del trasplante de médula ósea también. El trasplante de médula ósea, desgraciadamente no están las condiciones en Veracruz como para iniciar. ¿Eso lo envías a...? Esto se tendría que enviar a México, pero es en situaciones especiales y en determinados pacientes. Hay, por ejemplo, ciertos grupos de riesgo, y dependiendo del riesgo es el tipo de tratamiento que se le va a dar. Entonces, si es de bajo riesgo, ese niño se puede curar con pura quimioterapia. Si es de alto riesgo, entonces le pones más quimioterapia. Y si es de muy alto riesgo, ese paciente tendría que entrar a trasplante de médula ósea. ¿Qué pacientes son los candidatos ideales para trasplante de médula ósea? Aquellos pacientes que tengan cromosoma Filadelfia, aquellos pacientes que tengan translocación 411, aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan hiperleucocitosis y sean adolescentes y tengan células T en el inmunofenotipo, esos pacientes tendrían que ir a trasplante idealmente. Pero hay una serie de situaciones propias e inherentes de nuestra idiosincrasia mexicana y veracruzana que de repente no logramos. Pero bueno, tú haces todo lo posible y por lo regular se está haciendo lo humanamente posible. El paciente que llega contigo es un paciente que va a ser en lo máximo que se pueda bien llevado. Sí, pues esa es la intención. Evidentemente todos somos es una persona muy preparada y tú sabes también, hasta el mismo paciente lo nota, ¿no? Cuando te pones en las manos de un médico, cuando dices, esto no me late, y cuando dices, mira, sí, lo que el doctor me diga y lo que... Pues yo espero, por lo menos... Es una persona preparada, que da confianza, que muy aparte de lo que sabes de medicina, quieres algo más, porque también te sigo en el Facebook y veo todo lo
lo que hace esto de la iniciativa de los niños de verle un payaso o de hacer un viaje, que eso sí, claro, te levanta el ánimo porque estás ahí deprimido y de repente pues te sacan o ven a alguien que se interesa más por ti, que no nada más es traer la carpeta y decir esto es esto, ponle esto, aquello, hola y ahí nos vemos, ¿no? Sí, o el típico que, a ver, que pase, vamos a ver al paciente de la cama 54, oye, no te aprendiste ni siquiera su nombre. Sí, sí, aquí sí. Incluso hay ciertas cosas que pasan en el hospital y, por ejemplo, muchos residentes no quieren rotar en oncología pediátrica. ¿Y por qué no quieren rotar en oncología pediátrica? Porque cuando perdemos un niño, perdemos una historia, ¿sí? En neonatos, por ejemplo, si se muere un niño, tienes en la unidad de cuidados intensivos neonatales, están los niños en la incubadora y no tienes un contacto real con ellos. Pero en oncología pediátrica los ves que van y que están y de repente, por ejemplo, hay niños que son fenomenales, que sacan una sonrisa. Por ejemplo, Luis Manuel lo conozco desde hace 10 años, ¿no? Y entonces tienes ya una historia con Luis Manuel. Y ahorita Luis Manuel está en vigilancia y está súper bien, pero de repente cuando suceden cosas dices, Chihuahua, ¿por qué suceden esto? Bueno, pero más satisfacciones, ¿no? No, definitivamente. Entonces, sí. Bueno, pues quiero agradecerte que hayas venido aquí con nosotros. No, gracias. Que eres un excelente médico, te estoy agradecido que hayas aceptado la invitación y también cualquier cosa, pues igual, pues en otra ocasión puedo volver a venir. Te iba a platicar algo de la película de Camino, que a mí me impresionó mucho, una película española que habla de una niña del Opus Dei y una película que está a llorar, que no sé si las... No la he visto. Es una película excelente, yo me negaba a verla, pero cuando la vi y trata todo esto y todo lo que conlleva y toda, bueno, así, incluso la desgracia que puede haber alrededor de un paciente de cuando te desesperas o no se dan las cosas, ¿no? Y bueno, otra vez un placer y un gusto que hayas estado aquí, el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, especialista en pediatría y oncología pediátrica. Gracias a ti por la invitación. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son